Tema 2, clasificación de los riesgos. Tanto sea para calcular extintores clase A y clase B, vamos a tener que usar dos tablas y para poder usar las tablas, primero necesitamos clasificar el área, clasificar la clase de riesgo que tiene ese área. Así que vamos a intentar explicar lo más sencillamente posible la clasificación de riesgo de NFPA 10, que también lo usan otras normativas. NFPA clasifica los riesgos en tres: riesgo ligero, el punto 5411, riesgo ordinario, el punto 5412, y el riesgo extras, el punto 5413. Los riesgos van desde menor, que sería el riesgo ligero, al riesgo mayor, que sería el riesgo extra. Para entender las definiciones, las tres definiciones que trae la norma, hay que dividirla en dos partes cada definición. La primera parte, que va a ser una definición bien teórica, con ciertas imprecisiones, con ciertas palabras que no corresponden a una norma, alta, media, baja, pero después en la segunda parte de la definición la va a ampliar, y los anexos, como vamos a ir viendo, el anexo A especialmente, lo va a terminar de ampliar y darnos una idea más acabada de lo que es cada riesgo. Así que el riesgo ligero son cantidades de combustibles clase A y clase B baja. No nos está diciendo absolutamente nada esta definición. Pero si vamos a la segunda parte de la definición, ahí ya nos da un pantallazo de qué está refiriéndose. Cantidades normalmente previstas de mobiliarios combustibles clase A, o cantidades de materiales inflamables que normalmente no sean mayor a 1 galón, es decir, a 3,8 litros. Es decir, ya tenemos una leve idea. Es decir, que en el área que estamos calculando, determinando extintores, perdón, el mobiliario, es decir, es el normalmente esperable. En una oficina, un escritorio, una silla o dos sillas, una biblioteca, a lo mejor una mesa, pero nada de depósito, nada de grandes almacenamientos dentro de las áreas, que no sea lo esperable. El anexo A, en el punto 5411, nos da algunas referencias de este tipo de áreas: oficinas, aula, iglesias, salones de acto, área de cuartos de huésped, de hotel, motel, etc. Donde dice la mayor parte de los combustibles, la mayor parte de los contenidos no son combustibles, o están dispuestos de una manera tal que no es probable que el fuego se propague rápidamente. O sea, no está dando una cierta idea, aunque las definiciones son imprecisas, nos están dando una idea, una orientación respecto a qué es un riesgo ligero. Y obviamente hay pequeñas cantidades de material inflamable, como por ejemplo la que se utiliza en un departamento de arte, siempre en contenedores cerrados, almacenado de forma segura, pequeñas inflamables para primeros auxilios como alcohol, etc. Riesgo ordinario: combustibilidad de materiales combustibles A y B son moderados. O sea, no te dice nada. La primera parte de la definición es muy imprecisa, con palabras que no corresponden, pero como yo digo, después esto lo termina resolviendo. Ocasionalmente incluye materiales combustibles clase A más allá del mobiliario normalmente previsto, y cantidad total de material inflamable entre 1 galón y 5 galones, es decir, entre 3,8 litros a 18,9 litros. Esa es, fíjense cómo pasamos de algo impreciso, cantidades moderadas de combustibles A y B, a una cantidad, a algún concepto más preciso. El punto 5412 del anexo A ya entra con más precisión. Igualmente hay que considerar que los anexos no son normativos, son informativos, pero igualmente así todos sirven a la hora de orientarnos. Áreas de comedores, negocios mercantiles, depósito de almacenamiento relacionado con un comedor, por ejemplo, áreas de fabricación liviana, operaciones de investigación, salón de exposición, de automóviles, garajes de estacionamientos, talleres o áreas de servicio, etc. Y termina diciendo,
depósito que contengan mercadería clase 1 o clase 2 según se define en NFPA 13, que es la norma de rociadores automáticos. Y sí que vamos a ver que es una mercadería clase 1 y clase 2, así terminamos con esta explicación de riesgo moderado. La mercadería clase 1, según NFPA 13, son productos no combustibles que están colocados, por ejemplo, sobre un pale de madera o colocados en caja de cartón o están envueltos, como se lo suelen encontrar, en una película retráctil. La mercadería clase 2, según NFPA 13, son productos no combustibles colocados en cajas de listones de madera, cajas de madera sólida, cajas de cartón corrugados, de capas múltiples, etc. Es decir, estamos hablando siempre de depósitos de poca cantidad de combustible A. ¿eh? Y por último, el riesgo extra, presencia de altas cantidades de material inflamable clase B. ¿eh? Y altas cantidades de combustibles clase A. No nos dice nada, esta primera parte de la definición es imprecisa, pero si vamos a la segunda parte ya se amplía y nos da una idea de qué está hablando. Estas ocupaciones presentan riesgo de fuego involucrado con el almacenamiento, envasado, manipulación o fabricación de combustibles clase A y donde la cantidad de inflamable clase B sea mayor a 5 galones. El anexo A nos va a ampliar un poco la idea y dice que el riesgo extra podrían consistir en lugares en los que se realicen trabajos de carpintería, reparación de vehículos, mantenimiento y reparación de aeronaves y embarcaciones, área de cocción, salones de exposición para exhibición de productos individuales, exhibición de productos en centros de convenciones, procesos de almacenamiento y fabricación como pinturas, inmersión y recubrimiento que incluye la manipulación de líquidos inflamables y depósitos, almacenamiento de mercadería que no sean clase 1 ni clase 2. Esta tabla son las definiciones y está separada. Por un lado, la segunda columna es la definición y la tercera columna es la parte de ejemplo y nos permite visualizar en este único cuadro los tres riesgos: riesgo ligero, ordinario y riesgo extra. Vamos a ver ahora el proceso de decisión sobre el riesgo predominante. Esto no está en NFPA, esto lo hice para mí para poder entenderlo. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos: ¿el área es un área de almacenamiento, envasado, manipulación o fabricación de combustibles clase A? Si la respuesta es sí, entonces es riesgo extra. Si la pregunta es no, deberíamos preguntarnos si la cantidad total de material inflamable clase B que se prevé es de mayor a 5 galones, es decir, mayor a 18,9 litros. Si la respuesta es sí, es riesgo extra. Si la respuesta es no, entonces lo analizo como riesgo ordinario. Si hay menos de 5 galones y no almacena, no almacena, no envasa, no manipula, no fabrica combustibles clase A, entonces estamos fuera del riesgo extra. Entonces caemos de riesgo extra, caemos a riesgo ordinario. La pregunta: ¿el área ocasionalmente incluye materiales combustibles clase A más allá del mobiliario normalmente previsto? Ocasionalmente incluye materiales, ocasionalmente. Si la respuesta es sí, entonces riesgo ordinario. Si la respuesta es no, entonces me queda la segunda opción. Pregunto si la cantidad de inflamables se estima que es entre 1 galón y 5 galones. Si la respuesta es sí, es riesgo ordinario. Si la respuesta es no, entonces vamos al riesgo ligero, que es el único riesgo que me queda.